Armando tenía dudas sobre su base de datos. Armando, ¿puedes compartirnos tu base de datos para ver cómo capturaste, cómo realizaste las tablas, cómo hiciste los cálculos? Buenos días. Sí, lo que pasa es que como estoy desde el teléfono, no puedo compartir porque tengo unos problemillas para encender la computadora. Ok, pero ¿puedes compartir un poquito más tarde, en 10 minutos? O... Estoy intentando que encienda. Ok, o le puedes mandar tu base a alguien. No recuerdo si la vez pasada la enviaste. No, la vez pasada no la envié. ¿Por qué no la pones en el chat para que el doctor Raúl la pueda ver? Sí, en cuanto pueda la pongo, nada más que a ver si sí puede prender la computadora. También esa depende de la computadora. Sí, es que todo lo tengo ahí en la compu. Ok, bueno, vamos a ver entonces. Creo que Abril tenía problemas con la base de datos, ¿no? Sí, yo tuve problema, aunque, bueno, después ayer, no, el lunes vimos al profe Raúl con la doctora Juana Ro. Entonces me ayudó mucho y logré descubrir cosas que estaba haciendo mal. Entonces pude corregir una parte, pero de todas formas no tengo ningún resultado, entonces no sé qué esté pasando con eso. ¿Quieres mostrarnos tu base? Sí. Es justo de abajo que lo tengo, que no tuve ningún resultado, entonces no sé si eso es normal o hice yo algo mal. Tres y 3, 1. Perdón, ¿cuántas personas entrevistaste, me recuerdas? 11. 11 personas. Ok. Sí. Sí, veíamos que en alguna medida parte de los detalles que también platicábamos recién en la sesión de la profesora Juana, probablemente tenía que ver con el número de casos, posiblemente. Porque pensábamos y en algunos ejercicios previos coincidíamos en que en algunos casos, si recuerdan, se comentó un estimado mínimo probablemente para que genere un corpus, digamos, lo mínimo suficiente para establecer la posibilidad de encontrar localizaciones o coordenadas en los 4 cuadrantes era de 30, ¿no? Digamos de 30. 10, 11 pueden permitir hacerlo, pero es probable que se reduzca, están de acuerdo muchísimo, el número de casos, de palabras evocadas en el corpus, aún en la multiplicación, ¿no? Aún al hacerlo al cuadrado, cuando estamos pensando en 11, por los 5 casos, ¿cuántas palabras van a ser? 30 que nos dan por lo menos las 150, es más o menos un estimado funcional. Por otro lado, si hay, sí, también decíamos, ¿no? Y comentábamos acá también como con ella, si hay también un proceso de lematización muy profundo, demasiado agregado, entonces va a reducir mucho la posibilidad de dispersión de los casos, entonces, ¿están de acuerdo? Va a concentrar más la posibilidad de ellos justamente hacia el núcleo central y en alguna medida los periféricos inmediatos, el 1 y el 2, pero el más alejado, evidentemente al lematizarlas más, al conglomerarlas más, va a desaparecer. Puede ser lo que aquí pase. ¿Puedes mostrarnos, por favor, ¿quién era? Perdón, ya no me acuerdo del nombre. Abril. Abril, perdón, Abril. ¿Puedes mostrarnos tu base principal, donde está el primer corpus, antes de llegar a esta hoja? A ver, más arriba, exacto. Ándale, eso es. Un poco más arriba. Estos son los casos, claro. Entonces, aquí es justamente el tema que tenemos relativamente pocas palabras y estoy suponiendo que hay una
Ahora, ¿puedes bajar un poco para ver ya la lista de palabras? ¿A cuántas finalmente ascendió? La lista única es de 37, ok. Y fueron 11 casos, ¿verdad? Sí. Exacto, 37 y fueron 11 casos. Y luego el tema es justo en la lematización. Igual no sé si tenga que ver algo porque, bueno, al momento de escoger las palabras más importantes, aquí el resultado fue de 1.43. Entonces, pues, en ese caso, yo lo redondeé a 2 porque pues si no hubiera tenido que haber tomado todas las palabras, ¿no? Claro. Pero entonces tal vez porque justamente lo tomé un número mayor, tal vez por eso no me sale en el último De periférico. hecho, no, de hecho es por esa razón, te digo un poco, el corpus es corto y un poco son 37 las palabras de 55 más o menos que te generó el total de, entonces todas finalmente, es decir, son menos las que arrojan el caso 1, por ejemplo, y entonces como te sale ese promedio, digamos, como señalas, te obligaría un poco a meter, no sé, si fueras muy exacta, el 1.4 nos bajaría a 1, ¿estás de acuerdo? Entonces te obligaría un poco a meter las que están en el 1, es decir, todo el corpus, porque son muy poquitas, diría. Si meto todo el corpus, seguramente aparecería tu lugar más alejado, porque el determinante que es ese promedio te dice que las palabras que están cercanas al 1.4 cabrían ahí y siendo muy estrictos, el 4 bajaría a 1, ¿estás de acuerdo? Entonces te diría, pues mete todas, no son realmente muchas. Sí, si te vas desde el 1, que si queda ahí a partir de pareja, ahí empieza, ¿verdad? ¿O es más arriba? Perdón, Es un poco más arriba. bueno, Ajá. ¿Cuál fue tu palabra inductora? ¿Perdón? ¿Cuál Es que fue la se me... palabra inductora? fue violencia de género y pandemia. Ah, ¿junto? Sí, es que como estoy trabajando justo ese tema, tenía duda en si solo poner violencia de género, pero iba a quedar Perdón, como que se pierde un poquito la señal, no escucho. de género, pero iba a quedar descontextualizado con lo que yo estaba haciendo, entonces contexto. Como es la violencia de género o la pandemia. Pero hablar de violencia de género, o sea, pensar la violencia de género durante la pandemia es muy complejo y las asociaciones, también por eso puedes tener una dispersión muy amplia, porque no hay un objeto o sea, no hay solo objeto específico de representación. Entonces, yo no sería de la idea, o sea, yo sería más de la idea de que construyeras, no sé, tu cuestionario de otra manera en donde hicieras asociaciones de palabras sobre violencia de género y otras sobre pandemia y después hacer preguntas abiertas en donde cómo se pueden conectar las dos, pero me parece que aquí son dos objetos demasiado fuertes semánticamente y demasiado complejos en los contenidos, ¿sí? La violencia de género es un tema muy complejo y muy vasto, entonces en sí mismo ya es muy complejo pensarlo y generar asociaciones de palabras. Y luego la pandemia también ha sido todo un fenómeno o sea, muy complejo, nos ha cambiado mucho la vida, hay mucho que decir al respecto. Entonces, yo haría asociaciones de palabras por separado para cada tema, para que quede como el objeto de preguntes dentro del mismo cuestionario
esa relación entre violencia de género durante la pandemia, ¿no? Pero bueno, para eso son estos ejercicios también, para hablar de esto, ¿no? Sí, sí, entiendo y definitivamente sí tiene sentido lo que me comenta. De cualquier modo, perdón, Abril, yo diría que el problema técnico, ¿no? Que ve que estaba repitiendo con eco mi voz. Bueno, el asunto técnico de este ejercicio que hiciste es correcto, y es correcto cuando señalas justo que el 1.4 te reduciría y te generaría, te obligaría en alguna medida a meter todo el grupo, es decir, donde aparecieran también los casos 1, porque es muy reducido finalmente el corpus que te generó, y el promedio es lo que dice, ciertamente es pequeño el corpus como tal, entonces eso seguro que te abonaría que aparecieran justo en ese cuadrante que es el más alejado a nivel de frecuencia de importancia algunos de los casos que ahí tienes. Es decir, eventualmente podrías elegir, si no meter todos, ¿sí me escuchan o se escucha como extraño, verdad? Que mi internet aquí en la UAM está, pero pésimo, entonces no sé Sí si me se están escucha. escuchando, ¿sí? De pronto yo me escucho como... Te escuchamos, aunque hace ratito sí te escuchábamos medio cortado. Sí, o de pronto me saca y entra, salgo y entro, esto es una locura, en fin. Entonces, seguramente aparecerían algunas de las que tienes con frecuencia 1, pero sobre todo que tienen la mejor importancia, es decir, los más cercanos a los primeros lugares, son los que cabrían en tu cuadrante que está más alejado. Ahora, yo no sé si sea una regla que deban aparecer palabras en ese cuadrante más alejado. Estamos suponiendo que esas justamente no tienen ninguna fuerza, ¿no? En el alcance de la aproximación a una representación, de tal manera que podríamos eventualmente omitirlas, ¿no? Es decir, nos interesa mucho qué apareció en el núcleo central y qué aparecieron en los periféricos que alimentan ese núcleo, más que las que no, las que quedaron fuera. No obstante, pues no puedes necesariamente dejar de darle una importancia a esas que quedaron muy lejanas, que de acuerdo a la técnica no caben ahorita por ese corte que hiciste, pero que podrías, yo diría, yo agregaría ahí los casos de las palabras, agarraría por lo menos algunas de ellas, las que estén más cercanas a los primeros lugares, es decir, que estén entre 1 y 2, que fueron frecuencia 1. Si tú quisieras que cupieran ahí, ¿no? Es decir, que aparecieran cuáles fueron esas que están sumamente alejadas, pero tiene sentido técnicamente porque así lo solicita, digamos, el ejercicio. El corte está ahí en ese promedio 1.4, que casi te obliga a meter todas las que tienen uno por lo menos. Como las frecuencias no tienen decimales, entonces podrían caber todas. Si son demasiadas, yo diría, pueden ser las más cercanas a los primeros lugares en términos de importancia, ¿no? Entonces, eso puede ser. La otra es, como bien señala la doctora, el trabajo por separado por cada concepto, seguramente te arrojará un cuerpo mucho más fuerte y podrás hacer digamos, un nivel de comparación más útil definitivamente, ¿no? Pero no es que esté mal, este puede ser una manera también. Es decir, no sé tú qué pienses, Marta, pero creo que no sé si haya obligación de que aparezcan en ese cuadrante más alejado, que tienen que aparecer ahí también algunas palabras. Pues, a ver, también es una mezcla de análisis cual y cuanti aquí. O sea, así como, o sea, tenemos criterios. El cálculo, desde luego, está dirigido hacia obtener el núcleo central. Por eso se hacen los cálculos. Pero en estricto sentido, todas las palabras, pues sobre todo en una muestra tan pequeña, ¿no? Pues todas las palabras contarían, por así decirlo. No podemos analizarlas todas, desde luego, no tiene a veces mucho sentido, ¿no? Pero en una muestra tan pequeña, imaginemos que aplicamos esto en un círculo que queremos ver como en una empresa familiar, hagan de cuenta, constituida de 10 a 15 personas, y hacer esta técnica de asociaciones de palabras con esa muestra tan pequeña, ¿sí? O sea, estamos obligados a hacerlo con esa muestra tan pequeña y entonces tendríamos resultados muy similares a los que tiene Abril o a los que hemos estado teniendo nosotros, ¿no? En donde hay una gran
variabilidad de palabras, muchas palabras con frecuencia solo de 1, ¿sí? En una muestra tan pequeña, vale la pena rescatar todas estas, todas las palabras. Y entonces, o sea, sí hacer el cálculo para obtener el núcleo central, la primera periferia, los elementos contrastantes, la segunda periferia. Y aquí, pues, digamos que lo que tiene esta frecuencia baja o de acuerdo a este cálculo, podría ponerse eventualmente en una periferia, la segunda periferia, o sea, porque son elementos que ahí están, es una muestra pequeña, seguramente haciéndolo en una muestra más amplia, muchos de estos pasarían, de estos conceptos pasarían a la segunda periferia, otros se quedarían en la segunda periferia, se incluirían dado que los mencionaría más gente, ¿sí? Entonces, en este caso, se podrían incluir, o sea, en esta segunda periferia, ¿sí? Y también en el sentido de ver, bueno, pero siempre analizando qué es lo que hace sentido, ¿sí? No Claro. sé, Raúl, ¿tú qué piensas de Sí, esto? vean, eso puede ser, eso es importante, chicas, chicos, ¿no? Parte del proceso de interpretación comienza desde el momento en que comenzamos a darle ese cuerpo y ese orden a las propias evocaciones que se generaron en el corpus que tenemos. ¿No? Es un universo ya como tal que a la hora de comenzar a darle parte de la construcción de ese sentido es en establecer, para empezar, si dejamos las palabras como tal, si generamos porque nos parece importante y relevante alguna agrupación, y eso va a ir cambiando y va a ir dándole un sentido finalmente al encontrar primero esa estimación que es netamente estadística, digamos, pero que no termina ahí. La interpretación de fondo está más allá, cierto, de eso. Así que bien, pues, tiene sentido, como señala la doctora, eventualmente poner en consideración todas estas palabras que tienes con frecuencia 1, y hay varias maneras, creo, de darle cierto orden, ¿no? Y empezarlas a involucrar en el relato y en la explicación. Una, suponiendo que muchas de ellas cabrían, de hecho, de acuerdo al orden de la propia estimación dentro de esa segunda periferia, que es esa parte más alejada, de hecho cabrían, podrías o no colocarlas ahí, pero seguramente que aparecerán en tu discurso, estás de acuerdo, en tu discusión, tienen una importancia. Otra, por ejemplo, es que se me ocurre que en esta muestra, que es relativamente corta, yo podría, es corta porque te arrojó una lista completa de 30 y tantas palabras en el índice, creo que fueron como de 37, del total que fueron 50 y tantas. Es decir, yo diría que hubo una lematización que quedó bastante corta, por debajo de la media absolutamente de las palabras, de 37 a 55, es poca la diferencia. ¿Eso qué significa? Que también puede ser, y es parte de la decisión, si yo leo por ahí agresión y luego leo golpes y leo violencia, a lo mejor me suena que todo eso es violencia, ¿estamos de acuerdo? Y entonces yo tendría una palabra que es violencia con una frecuencia de 3, digamos, por esos 3 elementos. Eso causa un impacto directamente en la reducción del índice de lemas, que son los que se buscan dentro de todas las series de evocaciones, y eso aseguraría menos casos con frecuencia 1 y aumentaría al menos de 2 en adelante los casos, lo que cuadraría mejor, más bien generaría una representación distinta en el cuadrante. Son varias formas de poderlo presentar, pero eso es cierto. Digo, vale considerar, es corta la muestra, es parte del ejercicio. Esto nos obliga a considerar esos casos de frecuencia 1 en dos sentidos: o repensar cuáles de ellos podemos agregar dentro de esa segunda periferia por la fuerza que tienen, a lo mejor por la importancia, y meterlos en la discusión, o hacer un cálculo. Vean que no es muy complejo finalmente. A lo mejor dices, a ver, voy a repensar un poco algunos lemas que me ayuden a sintetizar, que tenga una dispersión demasiado amplia, porque la casi dejé todas las palabras como sueltas, que es parte de la tendencia, ¿no? Que todo se quede así para ver a dónde nos lleva. Y ya me di cuenta que ese no me arroja una segunda periferia, al menos a partir de los cálculos. Puedo hacer un ajuste. Vamos a ver si todavía puedo hacer un ajuste en mi universo principal, querer algunos lemas que unan algunas palabras que ahí pueden tener sentido y volver a hacer el cálculo. Algo puede cambiar. Entonces, es un poco por ahí. Es irle trabajando y tiene este proceso. Ese proceso que es justo, como dice la maestra, muy interpretativo. No es que lo que tal cual como aparezca y salga el cálculo
Cuantitativo no le podemos mover porque es parte de, hay una interpretación de fondo que creo que vale la pena considerar. Yo diría que eso puede ser. Sí, Sí, perdón, Abril, adelante, adelante. gracias. De hecho, estaba dudando en eso, pero por lo que había comentado en la clase de la doctora, decidí justamente no moverle. Pero sí tengo, por ejemplo, aquí violencia, violencia doméstica, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual. Entonces, por pues seguir lo que se comentó en la clase, decidí no moverle, pero tal vez podría pues justo lematizar un poco y ver cuál es el nuevo resultado. Sí, mira, lo que decíamos la vez pasada y que decía bien la doctora Marta, y que tiene sentido con lo que vimos también con la doctora Juana, estas violencias que tú tienes ahí son conceptos compuestos, estamos de acuerdo, con un fondo importante en donde sí, ahí, esa yo diría, no muevo violencia doméstica, no muevo violencia física, ni psicológica, ni sexual, tienen una condición particular, pero estoy seguro que en ellas sí cabrían alguna de los otros términos que ahí tienes, que están sueltos, digamos. Por ejemplo, cuando dices en la violencia física, evidentemente cabe golpes, ¿están de acuerdo? Y por ahí tienes golpes. Entonces eso le da un punto más a violencia física, y generaría ya una frecuencia distinta en donde, como también platicamos la ocasión pasada con la doctora Marta, la regla, digamos, en general, a partir de por lo menos 2 posibilidades de frecuencia en adelante podrían considerarse. Evidentemente, cuando tenemos un corpus mucho más grande que esto, no hay necesidad de mucho de ello, va a aparecer, pero eso puede ser, como bien señalas, es decir, a lo mejor, y vale la pena porque tienes estos conceptos que son conceptos compuestos con un fondo clarísimo de hacia dónde, cómo se interpreta, hacia dónde abona, y ahí podrían caber varias de esas palabras. Eso reduciría ese gran cúmulo de dispersión de palabras con un número, con un 1 de frecuencia, que nos las deja fuera totalmente del análisis y que, como bien señala la profesora, tienen también su importancia. Y si las queremos agregar, digamos, podemos hacerlo desde ese ajuste o bien ya en el proceso de discusión e interpretación. Yo podría decir, desde el ajuste podemos hacer eso. Como bien señalas, muchas de ellas abonarían a esas violencias que tienen y no se quedarían en uno. Es decir, a mí me parece bien interesante que haya esas 4 violencias, doméstica, física, psicológica, sexual, y a lo mejor aparece una violencia patrimonial, y a lo mejor aparece otro tipo de violencia, que podrían abonar algunos de estos términos y que ya es un primer paso interpretativo que tú estás generando con mucho sentido y totalmente justificado. Eso reduciría tus unos y habría al menos más casos con 2 o un poco más, y ahí todavía ajustaría mejor, seguro, el núcleo y sus periferias. Es una buena idea, ¿no? Y no significa que todas, ¿no? Por supuesto que hay palabras como, dirías, bueno, casa, pues casa es casa y se acabó, esa no la puedo meter en ningún otro lugar, no vas a forzar a hacerlo, pero hay otras que sí, como bien señalabas, ¿no? Exclusión es un tipo de violencia probablemente, golpes, evidentemente, tienes violencia como solita nada más, es decir, hay algunas que sí valdría la pena agregarlas y podría ser funcional. Digo, no es, ya te diste cuenta que no es muy complejo, haces un poquito el ejercicio, corres otra vez todo y verás que seguro ya aparecerán un poco más equilibrado, creo yo, reorganizado, digamos, no forzado, sino en función de lo que sí corresponde, nada más, ¿no? Ok, sí, me encontraré haciendo esta modificación. Gracias. Vale, no de qué, Abril. Hicimos este ejercicio con frecuencias bajas para facilitarles la tarea, pero en realidad las asociaciones de palabras, como dice el doctor Raúl, pues se recomiendan hacerla con muestras no menores a 30 personas, por ejemplo, ¿no? En donde sí puede haber como mayor cantidad de datos y entonces ahí es muy difícil que se queden las casillas vacías. Exacto. Bueno, hay otro, Armando, ya pudiste, o no sé si tú trabajaste también tus datos con la doctora Juana. Bueno, si no hay más dudas con respecto de datos, ¿alguien más tiene dudas con respecto a las bases de datos? El cálculo de las asociaciones de palabras. Yamilet dice que ya.
Sí, Yami. ¿Puedes abrir tu micro? ¿Sí me escuchan? Ya te Sí, está escuchamos. abierto. Sí, te escuchamos sin problema. Ya se cerró otra vez tu micro. Te escuchábamos. Bueno. Yo pude resolver mis dudas con el profesor. Ok. Entonces están viendo con la doctora Juárez también el mismo método, Sí, Raúl. la Sí, semana, es exacto, sí, como dice Jonathan, en la sesión pasada lo que hicimos fue un poco, la idea era que algunos casos no lo habían visto, que están con ella. Entonces habíamos visto que una buena parte sí, dijimos que ya lo habíamos tratado acá contigo en esta sesión y consideramos, dijimos, a ver, vamos a repetirlo por dudas y para los casos que no tenían idea, ¿no? Había quien no lo había visto nada absolutamente y entonces además nos ayudó eso como a refrendar algunos elementos y aspectos y creo que eso funcionó en algunos casos. Entonces, fue bueno. Tocamos algunos otros puntos también, pero también este caso, así que creo que está más que... Está muy bien. Qué bueno que lo están viendo ya también porque realmente pues vale la pena y sí, pues amerita mucho más tiempo y detalle, ¿no? Pues Yami, escribe tus dudas mejor y, y a lo mejor podemos ir iniciando con lo del análisis de las imágenes, como ves, en lo que Yami... Sí. Sí, en el momento que te puedas conectar o Este, que puedas comentarlo, si se puede con el micrófono adelante, si nos puedes compartir mejor como lo hizo en su momento ahorita Abril, y lo vamos resolviendo, o en su caso, si es complejo, bueno, lo vas escribiendo. En el momento que sea posible, nos interrumpes. Bueno, recuerda que les compartí, quedamos así la ocasión pasada, un video por ahí justo donde con la profesora Juana, en algún momento, no sé si fue el año pasado, antepasado, ya no recuerdo, habíamos considerado enseñarles, me pidió les pudiera mostrar el uso de QDA Miner como una alternativa para el análisis de transcripciones, de entrevistas, de todo lo que fuera texto escrito, que fuera legible, ¿no? Y que ese podría estar no solo generado a través de la transcripción de alguna entrevista, sino también por notas de prensa, por algún otro tipo de documento escrito, los PDF que se pueden bajar, les mostraba yo la ocasión pasada del mismo internet, ¿no? Es decir, lo escrito en PDF, bajar lo que es el texto, y que la alternativa del programa de QDA Miner Lite, que es una versión gratuita de la versión completa de esta aplicación o de este software, es bastante más sencilla que la de Max QDA. Es, yo diría, hasta menos bonita, podríamos decir, ¿no? Es como Max QDA que tiene como visualmente hasta más colores y cosas que puede hacer, ¿no? No es así de amplia, pero bien vale la pena y en algunos casos, sobre todo por el tema de no poder comprar o no tener que comprar una licencia de Max QDA, la versión libre, Lite de QDA Miner funciona. Funciona al menos en lo más importante y básico. Permite, entre otras cosas, trabajar con los textos, como ya les señalé, que pueden ser en PDF, que pueden ser TXT, que se pueden bajar y funcionan a partir de la transcripción o de bajarlas de algún otro documento que sea legible, que lo transforma en eso en una suerte de documentos TXT o RTF que solamente baja el texto, es decir, pueden bajar un PDF de internet y si tienen las imágenes y gráficos los bota y deja el texto en términos de qué es a lo que nos interese, o bien se bajan las versiones de imagen, que pueden ser fotografías o cualquier otro tipo de imagen, dibujos o qué sé yo, y también los puede trabajar. Son esos dos tipos, podemos decir, de materiales con los que trabaja la versión gratuita de QDA Miner. La completa trabaja más cosas, por supuesto, y Max QDA muchas más, como ya vimos, pero al menos esas dos son suficientes. Tampoco hace grandes, digamos, estimaciones con visualizaciones de red y grafos y mapas analíticos, tampoco hace muchas cosas en ese sentido, pero sí permite entender un nivel de relaciones entre las categorías y sus indicadores para cada
grupo de materiales con los que se trabaje que representen a un grupo de actores sociales o a un actor, qué sé yo, de manera individual, a nivel de visualizar algunos gráficos, ¿no? Como barras de círculo, qué sé yo, donde podamos ponderar la fuerza que fueron adquiriendo los distintos grupos en relación con X categorías o X subcategorías. Y eso de antemano es la parte más importante. En realidad, ni MaxQDA ni ningún otro programa van a hacer otro análisis que no sea eso. Lo que hacen de diferente es cómo lo visualizan. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. ¿Qué sigue y qué es imprescindible en todo este tipo de trabajo? Pues la interpretación de las investigadoras y los investigadores. Eso no queda, eso no lo resuelve el programa. Visualmente, QDA Miner les decía, hace cosas como más, en ese sentido, son más simples, pero con el mismo alcance. Esas mediciones entre casos, esas mediciones entre categorías, las hace. Y las hace de las imágenes y las hace de los textos. Y no sé si tuvieron tiempo de ver el video donde explicamos como paso a paso cómo funciona y si alguien que era un poco el interés pudieran revisarlo y que acá pudiéramos ver si hubo dudas en particular. Les compartí por ahí el archivo del programita, que es bastante simple de instalar, que funciona solo con Windows. Entonces, cuéntenme, chicas, chicos, ¿pudieron verlo o no fue así? ¿Quieren que hagamos acá, intentemos el ejercicio de repetir el proceso? Ustedes díganme, o si tienen claridad ya cómo funciona o alguna duda particular sobre el proceso y vamos a ese punto, ¿qué es lo que sería preferible? Pues yo creo que vamos con el proceso, porque ¿Sí? no creo que todo el mundo haya visto el Muy bien. video. Vamos a ver, sí, bueno, aquí déjenme ver en la otra máquina. Espero que no nos falle este internet que estamos, pero tremendos con. Entonces voy a comenzar a compartir aquí aquí mi escritorio para que veamos. Me dicen si se ve, creo que todavía está en ese proceso, pero no veo que se vea. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? Mi escritorio. Sí. Vale, muy bien. Un primer asunto, ahorita antes que abra el programa, que ya lo tengo aquí instalado en esta otra computadora que tiene Windows, es el siguiente. Es que aquí es absolutamente conveniente contar de antemano con un orden, digamos, de los materiales con los que vamos a trabajar y que, bueno, justo me traje de esa ocasión que se presentó esa propuesta y que lo tengo acá y que corresponde a fotografías. Aquí en fotos tengo fotografías. Son las que usamos la ocasión pasada para los MaxQDA. Estas también son imágenes al final de cuentas. Y luego aquí tengo unas notas de prensa y las notas de prensa tienen una condición de PDF. Y recuerden, las notas de prensa para este caso se trata de, estamos hablando de materiales que, voy a abrir un poquito para ver si alcanzan a ver, se bajaron de internet, es texto que es legible y lo que a mí me interesa es el relato legible, el texto, más allá de las imágenes que aparece, porque además el programa no me va a, o me pasa imágenes o me pasa texto, pero no junto, como las MaxQDA. Aquí funciona de esa manera. Tengo varios casos de estas notas de prensa, donde me interesa un poco fue lo que apareció, de qué va, qué es lo que se puede visualizar, qué es lo que se dijo en la nota principal. Luego tengo titulares que tienen el caso de ser como las portadas principales, pero quiero que vean que son imágenes, ¿de acuerdo? No es texto, sino es tal cual el titular, donde la intención es ver la portada y ver la imagen que generó y el gran titular de lo que se dijo ahí y qué influencia puede tener un momento dado respecto de las otras, ¿vale? Entonces, lo conveniente, evidentemente, decía, es tener organizada la información, donde la información, recuerden, o van a ser, por un lado,
textos que pueden estar en PDF, en TXT, en Word, en RTF, texto tal cual, o imágenes. Esos son los dos formatos que lee esta versión gratuita, ¿verdad? Estos dos. La organización de los materiales, como dije la ocasión pasada también para Max UDA, no necesariamente es por tipo de material. O sea, sé que el tipo de material influye en la manera en cómo el programa lo va a leer, pero en muchos casos recuerden que la agregación es más bien en función de la unidad de observación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es mi unidad o mis unidades de observación? Que casi siempre en el marco de las ciencias sociales aluden a actores sociales. ¿Estamos de acuerdo? A personas. Tiene que ver con personas, tiene que ver con grupos, tiene que ver con instituciones o tiene que ver con posturas ideológicas, lo que ustedes quieran. Es decir, pero que al final representan a un grupo de personas, a varios grupos de personas o a personas de forma individual dentro de un grupo mayor, ¿de acuerdo? Entonces, aunque yo aquí lo tengo como por fotos, memes, notas de prensa de titulares o entrevistas, podría más bien organizarlo por tipo de actores a los que estoy aludiendo. Decía la ocasión pasada, si trabajo con alumnos de primaria, entonces a lo mejor mis carpetas serían los alumnos de primer grado, los de segundo y los de tercero, y al interior de los de primero tengo relatos, que es de texto legible, y en el de segundo tengo fotografías, por ejemplo, ¿no? O tengo de ambas cosas para ambos grupos, pero ese es lo que yo quiero comparar es ciertamente eso, los alumnos de primero con los de segundo, no las fotos con los titulares, a menos que esa sea mi intención. Regularmente no es eso, ese es el medio para dar cuenta. Pero ese es otro detalle que irá como un poco, irán aclarándolo en su propio proyecto. Pero entonces decíamos, lo que es importante es contar con esta información ya organizada de antemano. Yo ya la tengo ahí. Lo otro es el programa, y el programa les había un poco contado. A ver, voy a ir aquí a Windows, en Windows, luego tengo broncas con algunos de los programas, pero este solo funciona en este, este es de Provalis, y es este QDA Miner Lite. Así se ve el icono del programa. ¿Mandé? Raúl, nada Mande. más funciona, la versión esta gratuita nada más funciona también no funciona con Mac, ¿verdad? No. Porque a mí me dice que es con PC. Sí, no. QDA Miner, la gratuita o la completa, solo funciona con Windows. ¿Se acuerdan lo que les comentaba la ocasión pasada? Solo funciona con Windows, y por eso es que tengo esta otra máquina acá que es Windows, que es la que les estoy mostrando ahora. Toda vez que la mayoría de pronto lo que usamos es Windows, es lo que tenemos más a la mano, entonces, pero funciona muy bien, entonces yo por eso decía, esta es buena en ese sentido. Funciona para Windows y además tenemos esta versión gratuita. Si instalaron el programa, se dieron cuenta que lo que tenemos es aparece este recuadrito donde nos dice, ¿quieres entrar a la versión completa? ¿Quieres entrar a la versión gratuita? Podríamos abrir la versión completa y esa nos va a dar 30 días. Y después de los 30 días ya no va a funcionar, entonces no tiene como mucho sentido. Vamos a ir a la versión light, que es la versión gratuita. Entonces, ya he preparado las carpetas con la información con la que voy a trabajar, digas imágenes o textos, ¿vale? Abro mi programa, voy a la versión gratuita. ¿Vale? Aquí esperamos. Esto es lo que me va a aparecer enseguida. La interfaz que antes de mostrarme las ventanas de trabajo, alguien, perdón, mencionó algo. No más, ¿verdad? Ah, ok. Ustedes, ahorita tú nos mencionas, nos dices, Marta o Yami, que ya puedo entender, si tienes ya a la mano el documento, lo podemos presentar y pausamos tantito esto, ¿eh? Yo creo que lo presentamos al final, ya después de haber Órale, visto de vale, cómo se abre, se cargan los archivos, se analiza vale. en QDA Miner. Perfecto. Entonces estamos en este punto, ¿no? Ya abrí vean, tengo preparado mis carpetas, fui al programa, abro el programa y me dice, crear un proyecto nuevo, abrir un proyecto existente, vamos evidentemente a crear un proyecto nuevo. No tenemos, si tuviéramos uno existente, lo que haríamos es dar directamente clic al archivo de proyecto para que nos los abra de forma directa, no a través del programa. ¿Estamos de acuerdo? Abrimos proyecto nuevo y luego nos aparece este recuadro que dice y da 3 opciones para crear ese proyecto nuevo, que es crear un proyecto desde una lista de documentos o imágenes que ya pueda yo tener en algún lugar, importar desde, dice aquí, desde la ONU, el archivo de datos, como una base que tiene datos, no nos interesa,
Aquí yo lo que sugiero es crear un proyecto en blanco desde abajo, desde cero, para que ustedes puedan decidir cuál es el tipo de variables y de tipo de información que van a subir. Así que damos clic aquí y va a aparecer esto. Aquí es donde podemos poner, donde dice nombre de variable, digamos que alude específicamente al grupo de documentos que representa a un grupo de actores o a una persona o a lo que ustedes quieran, es decir, a su unidad de observación con la que van a trabajar, ¿de acuerdo? Yo aquí voy a colocar, por ejemplo, dentro del material que les comenté o que les mostré que tenía, voy a colocar fotografías, ¿no? Aquí van a ir las fotografías, que son fotografías que aluden a cualquier temática, pero le voy a poner por lo pronto le voy a poner como fotos, ese nombre para identificar qué tengo ahí. En la descripción puedo poner una descripción a qué se refiere, justo, ¿no? Son las fotografías que tomé, fotografías de la Alameda Central. Estoy trabajando en los parques, en los centros de la Alameda Central, por ejemplo, ¿no? Fotografías de lo que ustedes quieran. Aquí para poner esa descripción, según sea el caso. Y lo otro, la parte importante es ¿cuál es el tipo de datos que voy a agregar a este grupo de información? Evidentemente estamos hablando de imágenes. No es una fecha, estamos de acuerdo, no solamente son datos numéricos y de qué tipo, tampoco son valores booleanos, no son ligas, se trata de imágenes. Ese es el tipo de datos o de información que voy a agregar aquí, así que simplemente doy en imágenes. Sí me van siguiendo, ¿verdad? Porque de pronto siento que aquí mismo se me traban las máquinas, ya no sé si voy en orden o no. De repente como que se pierde tu conexión. Sí. Sí, estamos tremendamente mal acá. Les digo que desconectaron, están arreglando los nodos de red y los cables de red. Entonces, bueno, va claro hasta este punto. Si no, díganme en dónde se atoró para que repita. Está claro. Ok, no escuché muy bien, Marta, pero estoy suponiendo que sí. Seguimos ahí. Entonces, de esa lista se selecciona en este caso imágenes. Exacto, porque mi grupo de documentos van a ser fotografías, son imágenes. Tengo imágenes, le ponemos a agregar, y entonces ya tenemos un nombre de la variable, que es el grupo, y un tipo el formato de los documentos que van a ser imágenes. Pero tengo otro grupo, no solamente eso, tengo ahora lo que pusimos ahí como las notas, que eran las notas de prensa, que son legibles. Aquí le voy a poner notas de prensa del coronavirus, porque de eso tratan. Y luego voy al tipo de datos. Esta no es una imagen, se trata de un documento. Fueron unos PDF que yo bajé de internet y es un documento que tiene texto legible. Lo agrego. Ya tenemos dos grupos. Y tengo todavía un tercero, que eran ¿se acuerdan que les dije unos titulares? Eran titulares de prensa. Esos titulares de prensa, que yo puedo poner, eran los principales titulares del coronavirus, los principales periódicos, le puedo poner como descripción, pero lo importante es el tipo de datos que agregué, y el tipo de datos es imágenes, ¿recuerdan? Esos no son legibles. Los titulares de prensa, que son las portadas, son imágenes. Lo agrego, ya tengo otro más. Y tenía uno más que decía entrevistas, ¿no? Tengo otras que eran entrevistas. La descripción que se hicieron son legibles, entonces se trata de un documento. ¿De acuerdo? Lo agrego. Ya están. Tengo mis 4 tipos de fuentes y de información. Le damos a crear. Y aquí me dice más bien dónde lo vas a guardar, ¿no? Me genera este pequeño recuadro que es dónde vamos a guardar el proyecto. Le voy a poner aquí en el escritorio y le pongo un nombre, el nombre del proyecto o su nombre. Voy a poner mi nombre, digamos aquí mis iniciales. Le doy guardar. Espero. Y listo. Ya me creó la interfaz. ¿Vale? Aquí está la interfaz de trabajo. Quiero que vean que aquí en la parte del medio, donde aparecen las ventanas las pueden mover a su gusto para que se vea mejor cada una, que son 5. En realidad van a ser 6 ventanas al final. Van apareciendo, quiero que vean,
cada uno de los, aquí están nuestros 4 grupos de documentos, los que se llaman fotos, que son imágenes, las notas, que son documentos legibles, los titulares, que se trata de imágenes, y las entrevistas, que son también documentos. Ahí tengo todo. Quiero que vean que en las 4 ventanas, las 4 que ahorita muestra esta interfaz del programa, en la parte de arriba aparecen los casos. Significa los casos o los documentos o los materiales que corresponden a cada grupo de documentos que generamos. Aquí van a aparecer. En la parte del medio abajo aparecen los grupos de documentos a lo que el programa le llama variables. Fotos, notas, titulares y entrevistas. En la parte de abajo van a aparecer, como ya conocen con el otro programa, el sistema de análisis que van a ser los códigos o las categorías y sus indicadores o los códigos y subcódigos, como querramos llamarle, van a aparecer aquí. En la parte del medio, la más grande que está en gris, va a ser el visualizador de cada uno de los documentos. Entonces, vean que en la parte de arriba, donde dice documentos, ya aparecen los 4 grupos de documentos. La primera que dice fotos, no tenemos nada. Luego notas, si doy clic en notas, no tenemos más que esto. Es como una hoja de texto, miren, donde podrían comenzar yo a copiar y pegar mis entrevistas, por ejemplo, y pegarlas acá. En los titulares, que se trata de imágenes, no hay imágenes. Y en las entrevistas, que tampoco tengo aún nada. Sin embargo, cada vez que me coloco en cada una de ellas, estoy aludiendo al grupo de esos documentos que ahorita voy a subir. Recuerdan que ya tengo yo organizada esa información en carpetas previamente dentro de mi computadora y que donde dice casos y estoy en fotos, dice ahí caso 1, pero no hay nada. Me genera en automático esta idea de caso 1 porque apenas vamos a agregar los casos, pero no puede estar vacío, por eso crea que este es un primer caso, aunque no hay ninguna imagen. Lo que hacemos a continuación es subir los materiales que ya tenemos separado por estas 4 grupos de documentos. Voy a comenzar por el grupo al que le denominé fotos. Vamos a la parte de arriba donde están las herramientas y vamos a ir directamente a donde dice casos. Y vean, en casos dice agregar documentos e imágenes o borrar, ¿no? Hay varias formas de pegar o agregar. O variables. Aquí vamos a ir a donde dice casos y vamos a ir a agregar. Y dice agregar documentos o imágenes. Damos clic aquí. Va a decir, nos va a llevar evidentemente a una ventana que nos va a ubicar a nuestra computadora. Vamos a ir al escritorio, porque se acuerdan que en el escritorio es donde teníamos en esta carpeta que se llama análisis. Es donde yo tengo los documentos. Miren, si yo la abro, aquí dice, aquí tengo las fotos precisamente. Esta es mi carpeta. Y vean que aquí no aparece nada. Aquí es bien importante que tomen en cuenta lo siguiente. El formato del documento que voy a subir lo debo de identificar muy bien para que lo reconozca el programa y lo suba. ¿De acuerdo?